En el diálogo de Platón Hipias Mayor nos encontramos con una discusión entre el sofista Hipias y Sócrates que lleva a plantear la pregunta a propósito de la naturaleza de la belleza. En el transcurso de la conversación, aplicando el método socrático que consta primero de la ironía, después de la dialéctica y finalmente de la mayéutica, Sócrates muestra la contradicción de las definiciones a propósito de lo bello que da el sofista Hipias, comenzando por la mención de ese discurso acerca de las tradiciones, de los ejercicios y de los hábitos que Néstor en la Ilíada, aquel gran consejero de los aqueos, preferido de Agamenón, cuyos discursos eran tan dulces como la miel, le relata al hijo de Aquiles, cuando el hijo de Aquiles, Neoptólemo, le pregunta a Néstor cuáles son las habilidades y los hábitos que un joven, para ser venerado en su vejez, debe practicar a lo largo de su vida. E Hipias declara que a él lo aprecian en la ceremonia, es decir, en Esparta, porque precisamente los espartanos se reúnen alrededor de él a escuchar ese bello discurso sobre aquel relato posterior a la Ilíada. Recordemos que la Ilíada solo describe el 9º año de los 10 años de la guerra de Troya, pero existieron un conjunto de relatos posteriores que narran los acontecimientos después de la muerte de Patroclo, después de los juegos funerarios celebrados en el campamento de los aqueos en honor a Patroclo y en la ciudad de Ilión propiamente por los troyanos en honor a Héctor. Y en uno de estos relatos se cuenta la idea de Ulises de construir el caballo de madera donde los aqueos iban a ocultarse, presentando ese caballo como un regalo de los dioses para permitir que los troyanos les dieran acceso a la ciudad y en la noche tomarse Ilión, aquella mítica región cuya capital era Troya, protegida por unas murallas que habían sido construidas por Poseidón y Apolo. Y precisamente en el marco de la toma de Troya, Neoptólemo le pregunta a Néstor eso que Hipias el sofista convierte en un bello discurso para recibir grandes sumas de dinero, porque los sofistas cobraban por las lecciones de supuesta sabiduría que impartían. En esa discusión, Hipias muestra estar seguro de saber lo que es lo bello, y cuando Sócrates le pregunta qué es lo bello, Hipias comienza a dar una definición circunstancial de la belleza, es decir, a fuerza de los argumentos de Sócrates, Hipias acepta que una doncella se puede considerar como bella, incluso cede y acepta que hay yeguas bellas, yeguas que se encuentran en la región natal donde él nació y se crió, da concesión de la posibilidad de considerar distintos objetos como bellos, por ejemplo una bella olla, y llega a la definición finalmente, aunque acepta que pese a que esos distintos objetos, animales, incluso mujeres o dioses, tienen el calificativo de bellos y se comparan, entonces pueden ser feos en comparación a otro ser o a otro objeto de mayor belleza, como es el caso de la mujer. A pesar de que es bella, cuando se compara con una diosa puede llegar a parecer fea o menos bella, y llega a la definición de que la belleza es aquello que es adecuado a cada cosa. Entonces Sócrates, utilizando su ironía, empleándola en el método dialéctico de la conversación, le hace imaginarse una olla y le dice: si tomamos esa definición de lo bello como lo más adecuado, y Sócrates está hablando de un viejo hipotético que le cuestione los discursos a Hipias, pero en realidad es un recurso irónico para ocultar su propio papel como escéptico que llega a acorralar a las posiciones de sus adversarios en la discusión al punto de mostrar las contradicciones inherentes a aquello que sus adversarios, sus interlocutores, consideran como la verdad absoluta. Sócrates entonces plantea la cuestión de si nos imaginamos una olla y consideramos una cuchara de madera y una cuchara de oro, a pesar de que según Hipias lo bello es lo que resulta más adecuado y la mayoría de gente consideraría que el oro es más bello que la madera, resulta que la madera es más adecuada en tanto que tiene una utilidad mayor para revolver los alimentos y para utilizarla para comer de la olla cuando se sirve la cena, tiene una mayor utilidad que la que tendría una cuchara de oro. Por lo tanto,
comienza a poner ejemplos que minan esa definición de Hipias a propósito de lo bello como una cualidad que es adecuada a cada cosa. Y Sócrates llama la atención a propósito de la necesidad de dar cuenta de lo bello en sí mismo. Aquí Platón nos está mostrando propiamente la preocupación filosófica por lo bello y en general nos está mostrando la especificidad del quehacer filosófico. La filosofía se pregunta por dar cuenta de la esencia de las cosas, en la metafísica se pregunta por dar cuenta de la esencia de la realidad, la distinción entre esencia y apariencia. En la ontología se preocupa por dar cuenta de la esencia del ser. Por eso las preguntas en filosofía buscan o han buscado tradicionalmente en la historia de la filosofía occidental dar cuenta de esa esencia, sea el arjén, los presocráticos como el principio constituyente universal, que forma parte de todo lo que existe en el universo y que no cambia, que está más allá del devenir, es un principio meta en el sentido en el que trasciende la historia, trasciende la percepción, trasciende todo lo subjetivo para instalarse en el plano de la sustancia única, universal. En el caso de la belleza, que es la pregunta filosófica que inaugura el campo de la estética, Sócrates está buscando una definición de lo bello en sí mismo. Y si nos detenemos a contemplar las diversas formas de arte, podemos encontrar que, por ejemplo, aquellas virtudes, hábitos, ejercicios que Néstor le cuenta al hijo de Aquiles, respondiendo a la pregunta de a propósito de qué hábitos debe tener un joven para que en la vejez sea venerado como alguien virtuoso y alguien sabio, aplican para un concepto específico de la belleza que tiene que ver con un momento particular de la historia. Ejercicios físicos, ciertas relaciones sociales, ciertas formas de administrar la riqueza, ciertas formas de comportarse con la familia o con los esclavos, ciertos gustos musicales, porque también había un papel en la formación, por ejemplo, en Politeia de los guardianes con la música, y en general la música jugaba un papel muy importante en el desarrollo del arte griego. Y en general se trata de una concepción de la belleza ligada a lo bueno y a un proyecto ético que depende de la moral aristócrata que se encuentra en la Ilíada de Homero y posteriormente en los relatos que describen el desenlace de la guerra de Troya. Pero ese discurso de Hipias que toma como ejemplo lo que Néstor le dice al hijo de Aquiles muestra una belleza que está subyugada a un momento histórico y que para otra civilización y para otra época ya pierde vigencia, porque lo que los griegos en ese momento consideraban como bello, reflejado en lo que le dice Néstor al hijo de Aquiles, puede ser distinto para los persas, puede ser distinto para los egipcios y es distinto para nosotros actualmente. Sin embargo, a pesar de esa relación entre los cambios históricos desde el punto de vista del materialismo histórico, los cambios en el desarrollo de las fuerzas productivas, en la estructura de clases, en las formas de trabajo, en las formas de propiedad privada, en la dinámica de producción, de comercialización de mercancías que caracterizan los cambios de un modo de producción a otro, hay formas de arte que pese a verse directamente impactadas por esos cambios en el modo de producción, preservan, especialmente por ejemplo en la literatura, preservan reflexiones y descripciones, retratos privilegiados, como dice Albert Camus en el discurso de aceptación del Nobel, de sufrimientos y de alegrías comunes de la humanidad que no se limitan a un momento específico en la historia, sino que logran trascender el paso de los siglos, logran sobrevivir al devenir de las civilizaciones y continúan ahí a pesar de que los idiomas originales en los cuales se escribieron estas obras, en las cuales se crearon estas expresiones artísticas, ya han perecido, ya han muerto, a pesar de que tienen que traducirse y ajustarse a nuevos idiomas, siguen albergando esa reflexión esencial que permite que perduren en la posteridad. Es por eso que hoy en día podemos leer la Ilíada de Homero, la Teogonía de Hesíodo, cualquiera de las tragedias de los dramaturgos griegos, de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides. Podemos incluso encontrar formas literarias más antiguas como el Mahabharata o la épica de Gilgamesh en el caso de Sumeria, y se trata de relatos literarios, por lo tanto formas artísticas
que tienen un sentido capaz de trascender el momento histórico en el cual fueron inventados. Es decir, la épica de Gilgamesh, a pesar de que fue escrita en Sumeria, no se limita únicamente al contexto de Mesopotamia, sino que hoy en día es posible leerla en pleno siglo XXI, la epopeya de Gilgamesh, y todavía encontrar claves, encontrar símbolos, encontrar representaciones que tienen vigencia y que guardan sentido existencial para nosotros hoy en día. Luego, eso nos hace pensar que hay algo en la naturaleza humana, podríamos decir, que el arte en su expresión más elevada y específicamente a partir de la literatura logra identificar y logra inmortalizar bajo la forma de imágenes, de tramas, de personajes que pese a todas las diferencias en términos de idioma, en términos de símbolos, de significados, de contextos históricos, logra perdurar. Entonces nos encontramos con una reflexión filosófica a propósito del diálogo con Hipias Mayor sobre la esencia de lo bello, y podríamos vincular esa búsqueda filosófica que plantea Platón de la belleza en sí misma con aquellas características que permiten que ciertas formas de arte perduren en la memoria de los hombres, enfocándonos específicamente en la literatura, que nos permite leer las grandes obras de la literatura universal y descubrir que son vigentes, descubrir que su sentido, a pesar de todas las transformaciones históricas, sigue manteniéndose relevante y sigue diciendo algo al lector contemporáneo. La belleza en sí misma, por lo tanto, ya no puede entenderse como una idea independiente del contexto humano que existe en el topos urano, en el mundo de las ideas, a la manera de la teoría de las formas de Platón, a la manera del mundo de las ideas, sino que debe quizá entenderse como aquello de la naturaleza humana que logra representarse en el lenguaje propio del arte y que tiene que ver, por ejemplo, con la idea de los arquetipos del inconsciente colectivo en el psicoanálisis de Carl Gustav Jung.